Cuando estás endeudado hasta las cejas, el aire tiene un olor particular. Es una mezcla de sudor rancio y desesperación. Yo, Miguel Ryder, era un experto en ese olor. Mis deudas no eran con un banco, de esas que te mandan cartas con letras rojas, no. Las mías eran el tipo de deudas que te mandan a tipos grandes con pocas palabras y nudillos como asteroides. Así que, cuando vi el anuncio en una terminal de datos mugrienta que pedía personal para entorno de laboratorio, sin preguntas, no me lo pensé 2 veces. El sueldo era absurdamente alto, y cuando algo paga tan bien, es porque el riesgo es igual de alto, o porque el trabajo es de los que te rompen el alma. Resultó ser ambas cosas. El laboratorio Z, uno no aparecía en ningún mapa estelar oficial. Era una mole de metal y hormigón clavada en un planetoide olvidado por los dioses, un lugar donde la única ley era la que imponía la corporación. El aire olía a ozono y a desinfectante, un olor limpio que intentaba ocultar algo sucio. Me hicieron un chequeo médico express, me dieron un mono gris sin insignias y me asignaron a la sección 7. Un tipo con cara de haber masticado limones toda su vida, llamado Supervisor Kren, nos dio la bienvenida. «Bienvenidos a la élite», dijo sin una pizca de entusiasmo. La sección 7 alberga nuestros activos más valiosos y peligrosos. Vuestro trabajo es simple, mantenerlos vivos y, sobre todo, manteneros vivos vosotros. Nos explicó que éramos alimentadores, un nombre elegante para decir repartidores de comida para monstruos. Mi destino era la celda 7A, el plato fuerte del menú. Kren me acompañó por un pasillo que parecía sacado de una pesadilla. Las luces parpadeaban y de algunas celdas llegaban gruñidos y arañazos que helaban la sangre. El espécimen de la 7A es especial, dijo Kren, deteniéndose ante una puerta de titanio reforzado que parecía la entrada a un búnker. El último alimentador, bueno, digamos que tuvo un accidente laboral. Intentó hacerse el valiente. No seas valiente, Ryder. Entra, deja la bandeja, sal. No hables, no mires a los ojos, no hagas nada estúpido. Asentí, intentando que no me temblaran las manos. Me entregó una bandeja con una especie de pasta nutritiva de color gris y un gran recipiente de agua. La puerta se abrió con un silbido que me erizó el vello de la nuca. Entré en una penumbra fría. El olor aquí era diferente. Olía a cerrado. Y entonces la vi. En el centro de la celda, sentada en el suelo, había una figura que hizo que mi cerebro se reiniciara. No era un monstruo. Era magnífica. Era una mujer gigante. Mediría 3 metros de altura mínimo. Su piel era de un violeta profundo, casi negro, pero cuando la luz la rozaba, parecía arremolinarse con motas de luz, como una galaxia en miniatura. Su cabello, de un rosa intenso, flotaba a su alrededor como si estuviera bajo el agua, desafiando cualquier ley de la gravedad que yo conociera. Y sus ojos eran 2 pozos de amatista líquida que ardían con una furia tan antigua como las estrellas. Me miró y sentí que me estaba analizando átomo por átomo. El miedo era una bola de hielo en mi estómago, pero mi boca, como siempre, tenía vida propia. «Buenas», dije con una vocecilla que no reconocí como mía. «Servicio de habitaciones». No respondió. Solo siguió mirándome con esa intensidad que te desmontaba. Dejé la bandeja de comida en el suelo, a una distancia que consideré prudente. Mis manos temblaban tanto que el agua del recipiente se derramó, creando un charco en el suelo de metal. «Mierda. Lo siento», solté sin pensar. Instintivamente busqué algo con que secarlo, aunque solo llevaba puesto el mono. Me agaché, sintiéndome el mayor idiota del universo. Fue entonces cuando algo cambió en su mirada.
El fuego de sus ojos se atenuó un poco, reemplazado por una chispa de curiosidad. Inclinó su enorme cabeza. Era la primera vez que la veía hacer un movimiento que no fuera respirar. El simple hecho de haberme disculpado, un acto de cortesía tan básico y humano, la había descolocado. Me di cuenta de que, probablemente, nadie se había disculpado con ella en su vida. Solo le habían tenido miedo, o asco, u odio. Me levanté despacio. Recordé que en el bolsillo de mi mono aún guardaba algo de mi vida anterior. Una chocolatina que había comprado en la última estación espacial. Era mi pequeño tesoro, mi recordatorio de un mundo con sabores que no fueran la pasta de nutrientes. Sin saber muy bien por qué, la saqué, le quité el envoltorio y la dejé junto a la bandeja. «Es chocolate», le dije. «Es dulce, por las molestias del agua». Me di la vuelta y salí de allí con el corazón a 1000 por hora. Cuando la puerta se cerró a mi espalda, me apoyé en la pared, respirando hondo. Había sobrevivido al primer día. Al día siguiente, cuando volví, la chocolatina no estaba. La bandeja de comida estaba intacta, pero el chocolate había desaparecido. Esa vez, cuando dejé la comida, ella habló. Su voz era como el retumbar de una avalancha lejana, grave y melódica. «¿Qué era eso?», preguntó. Me quedé de piedra. «Chocolate», repetí. «Te...». Ella asintió lentamente, un movimiento majestuoso. «¿Hay más?». Y así empezó todo. Cada día le llevaba su insípida comida y una chocolatina que conseguía a base de trapicheos con los cocineros. Empezamos a hablar. Primero, frases cortas. Luego, conversaciones. Su nombre era Valira. Le conté historias del exterior, de planetas con cielos azules y mares verdes, de ciudades que brillaban en la noche y de música que te hacía querer bailar. Ella escuchaba con una fascinación infantil, como si le estuviera describiendo un cuento de hadas. Descubrí que su único crimen había sido nacer. Pertenecía hacia una raza casi extinta, temida por su poder, y la habían capturado cuando era apenas una niña. Había pasado décadas en esa celda, tratada como un animal, como un espécimen de laboratorio. La rabia en sus ojos no era maldad, era el dolor de una soledad infinita. Un día, para romper la monotonía, me llevé una baraja de cartas. «Te voy a enseñar un juego de mi tierra», le dije. «Se llama Mus. Se juega entre 4, pero se puede adaptar a 2 jugadores». Le expliqué las reglas lo mejor que pude. Era surrealista enseñarle a jugar a las cartas a una giganta de piel galáctica en una celda de máxima seguridad, y resultó ser una tramposa terrible. Cuando intentaba farolear, su piel se llenaba de destellos nerviosos de color turquesa. Si tenía buenas cartas, un suave brillo dorado emanaba de sus manos, y cuando se enfadaba porque le ganaba, sus ojos se volvían de un naranja encendido. «No es justo», protestaba con su voz de trueno. «Tu piel no te delata». «Se llama tener cara de póker, Val», decía yo, riéndome. Nos reíamos juntos. En esa celda fría y gris, en medio de la nada, encontré una conexión que no había tenido con nadie en mi vida. Su risa era un sonido increíble, como el repicar de campanas de cristal gigantes. Me di cuenta de que no solo iba allí por el sueldo, iba por ella. Me estaba enamorando de la prisionera de la celda 7A. Y eso, en un lugar como el laboratorio Z1, era el error más peligroso que podía cometer. La llamada llegó una mañana. «El director Cladd quiere verle en su oficina. Ahora». La voz del comunicador era fría y cortante. Mi estómago se encogió. El director Cladd era una leyenda, un fantasma. Nadie lo veía nunca,
pero su presencia se sentía en cada cámara y cada sensor. Su oficina era todo lo contrario al resto del laboratorio. Lujosa, con un ventanal que mostraba una simulación hiperrealista de un bosque terrestre. Clad era un hombre de aspecto impecable, con un traje caro y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me invitó a sentarme. «Miguel Ryder», dijo, juntando los dedos sobre su escritorio de madera pulida. «Ha hecho usted un trabajo excelente con el activo 7A. Extraordinario, diría yo. Solo le llevo la comida», respondí con cautela. Clad soltó una risita. «No sea modesto. Ha hecho mucho más que eso. Ha creado un vínculo. Ha conseguido su confianza. Y eso, mi querido Miguel, es exactamente lo que necesitábamos». Me explicó su plan con una frialdad que me heló la sangre. Valira no era un simple espécimen. Era un arma biológica, y la habían vendido. Unos tipos llamados los Zartoks, una raza de mercenarios conocida por su brutalidad, la iban a comprar. Pero para que fuera un arma efectiva, no podían tener a la Valira que jugaba al mus y se reía. Necesitaban a la bestia que todos temían. «Le vamos a implantar un chip neuronal», continuó Clad, como si hablara del tiempo. «Inhibirá sus funciones superiores y potenciará su agresividad. La convertirá en una máquina de matar perfecta, una furia incontrolable en el campo de batalla». Sentí náuseas. «No pueden hacerle eso», susurré. «Oh, claro que podemos. Y aquí es donde entras tú». Clad se inclinó hacia adelante. Su sonrisa ahora era la de un depredador. Para que el chip se fusione correctamente con su tejido cerebral, el sujeto debe estar en un estado de agitación emocional extrema. Necesitamos desolación, confusión, una profunda angustia. Necesitamos que le rompas el corazón. El mundo se detuvo. «¿Qué?», logré articular. «Has conseguido que confíe en ti, que te vea como un amigo, quizás algo más. Eres su única luz en este agujero. Y ahora vas a apagar esa luz. Vas a ser cruel con ella. Vas a destrozarla. Ese desconcierto, esa traición, la dejará emocionalmente vulnerable. Será el terreno perfecto para que el chip eche raíces». Me negué. Me levanté. Le dije que estaba loco, que no iba a hacerlo. Le dije que renunciaba. Clad ni se inmutó. Tocó un botón en su escritorio y en la pared apareció mi expediente. Mis deudas, los nombres y las caras de la gente a la que le debía dinero, fotos de sus métodos de cobro. «Empezaste a trabajar aquí por una razón, Miguel», dijo Clad con suavidad. «Una razón muy peligrosa. Si renuncias no te pagaremos. Es más, informaremos a tus acreedores de tu paradero exacto. Y les diremos que tienes mucho dinero que no quieres compartir. ¿Crees que te creerán cuando les digas que no tienes ni un crédito?» Era una trampa perfecta. O traicionaba a Valira, o me enfrentaba a una muerte lenta y dolorosa. Clad sabía que no tenía elección. ¿Qué tengo que hacer?», pregunté, derrotado. La sonrisa de Clad se ensanchó. «Hoy, cuando le lleves la comida, no se la des. Tírala al suelo y dile que se la coma como el animal que es. Queremos ver su reacción. Será la primera dosis». Caminar por aquel pasillo hacia la celda 7. Fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Cada paso pesaba una tonelada. La bandeja en mis manos parecía hecha de plomo. Cuando la puerta se abrió, Valira me sonrió. Una sonrisa genuina, llena de luz, que me partió el alma en dos. «Miguel, justo a tiempo. Anoche estuve practicando mi cara de póker. Creo que ya la tengo», dijo con su voz de trueno suave. No pude responder. Avancé. Me paré frente a ella y con todo el odio del mundo dirigido hacia mí mismo, lancé la bandeja al suelo.
La pasta gris se desparramó por el metal. Ella me miró, confundida. El brillo de sus ojos se apagó. «Miguel, ¿qué pasa?» Respiré hondo, buscando en mi interior la crueldad que Clad quería. «Cómetela», gruñí, sin atreverme a mirarla a la cara. «Cómetela del suelo, como la bestia que eres». El silencio que siguió fue atronador. Vi cómo el color de su piel se apagaba, volviéndose de un gris ceniciento. Sus ojos se llenaron de una herida tan profunda que sentí un dolor físico al verla. Me di la vuelta y me marché. Mientras la puerta se cerraba, la oí susurrar con la voz rota. ¿Por qué? Pensé que éramos amigos. Esa noche no dormí. Sus palabras rebotaban en mi cabeza, mezcladas con el recuerdo de su mirada herida. Me retorcí en la litera, sintiéndome la peor escoria del universo. Había vendido a la única persona buena que había conocido en años, por un puñado de créditos manchados de sangre. No podía hacerlo. A la mierda las deudas, a la mierda Clad. A la mañana siguiente me levanté con una nueva determinación. Renunciaría. Que vinieran a por mí. Era mejor morir como un hombre que vivir como el monstruo que me estaban obligando a ser. Marché directo a la oficina de Clad, sin ni siquiera pasar a por mi desayuno. La puerta se abrió antes de que llamara. Clad estaba de pie junto al ventanal, con una sonrisa de oreja a oreja. «Miguel, mi muchacho, pasa, pasa», dijo con un entusiasmo que me revolvió el estómago. «Bravo, simplemente bravo». No sabíamos que el vínculo era tan profundo, un éxito rotundo. «Vengo a decirle que empecé a decir, pero me interrumpió. ¿Sabes que se ha pasado toda la noche llorando?». Continuó ignorándome. «Debía de apreciarte mucho. Ha sufrido una agonía emocional pura. Estaba tan abatida que esta mañana ni siquiera se ha resistido. La hemos podido sedar sin problemas y... el chip ya está implantado. Está haciendo su efecto ahora mismo». Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Qué le habéis hecho, animales?» «Lo que te dije», respondió Clad, encantado consigo mismo. «Le hemos dado un propósito. Se ha transformado. Los Zartoks ya están en camino. Tuvimos que reforzar los barrotes de la celda por si acaso. ¿Quieres verla?». Antes de que pudiera negarme, señaló el ventanal, que ahora mostraba la imagen en directo de la celda 7A. Mi corazón se detuvo. La que estaba allí dentro no era Valira, era una pesadilla. Su piel antes de un violeta galáctico era ahora de un rojo furioso y palpitante. Sus ojos, antes expresivos, eran dos brasas de odio puro. Estaba rugiendo, un sonido gutural y roto que no se parecía en nada a su voz, y se golpeaba la cabeza contra los barrotes de titanio, una y otra vez, con una violencia demencial. «Es magnífica, ¿verdad?», dijo Clad con orgullo. No pude responder. El aire no llegaba a mis pulmones. Lo que estaba viendo era obra mía. Yo había creado ese monstruo. Yo había matado a Valira para que esa bestia pudiera nacer. Una oleada de culpa y rabia me consumió. Salí de esa oficina dando un portazo, tropezando por los pasillos con la imagen de Valira en mi cabeza. Tenía que hacer algo. Tenía que arreglarlo. Mi decisión fue instantánea, irracional y suicida. Iba a liberarla. Corrí al arsenal, aproveché un cambio de guardia y robé un viejo fusil de plasma, pesado y poco fiable, pero mejor que nada. Mi plan era simple: llegar a su celda, volar la cerradura y dejar que escapara. Lo que pasara después ya se vería. Pero cuando llegué a la sección 7, la celda estaba abierta y vacía. No, había llegado tarde. Un guardia me vio con el arma y dio la alarma. Corrí en la única dirección posible, hacia el muelle de carga. Y allí la vi. Estaba dentro de una jaula de transporte, suspendida por grúas magnéticas,
lista para ser cargada en una nave de aspecto siniestro, la de los Zartox. Sin pensarlo, apunté el fusil de plasma a la cerradura de la jaula y apreté el gatillo. La explosión fue ensordecedora. La puerta de la jaula saltó por los aires. El infierno se desató. Valira salió de la jaula como un cometa de furia roja. No corría, se abalanzaba. Los guardias abrieron fuego, pero los rayos de plasma rebotaban en su piel endurecida. Agarró al primer guardia y lo lanzó por el muelle, como si fuera un muñeco de trapo. Otro intentó electrocutarla con una porra de energía, y ella simplemente le arrancó el arma de las manos y la partió en dos. Era una fuerza de la naturaleza, una sinfonía de caos y destrucción. «Valira», grité, corriendo hacia ella. «Soy yo, Miguel. Para». Se giró hacia mí. Por un instante, creí ver un atisbo de reconocimiento en sus ojos ardientes, pero desapareció tan rápido como llegó. Estaba fuera de sí, perdida en la rabia que el chip le inyectaba directamente en el cerebro. Con un rugido, lanzó una pila de cajas de metal que había a su lado. No tuve tiempo de reaccionar. Una de ellas me golpeó en la cabeza y mi mundo se volvió negro. Desperté con un dolor de cabeza que parecía querer dividirme el cráneo en dos. Estaba en la enfermería y a los pies de mi cama, con cara de pocos amigos, estaba el director Clad. «Tu numerito», dijo con una voz gélida. «Nos ha costado el negocio del siglo. Los Zartox han visto el espectáculo y han decidido que no somos un laboratorio de bioingeniería de fiar. Han roto el trato y te hacen a ti, y por extensión a nosotros, responsable de la pérdida de su mercancía». ¿Dónde está ella?», pregunté intentando incorporarme. «Huyó», respondió Clad con desprecio. «Después de que te dejara fuera de combate y destrozara medio muelle, se escondió en las entrañas de las instalaciones. Mis equipos la están buscando». Un miedo helado me recorrió. ¿Qué van a hacer cuando la encuentren? ¿Tú qué crees? La sacrificaremos. No tenemos comprador. Es imposible de contener en su estado actual y, francamente, alimentáramos a una bestia de 3 metros que come como un regimiento es un gasto que ya no podemos permitirnos. «No», grité. «Quítenle el chip. Pueden hacer que vuelva a ser como antes». Clad se rió, una risa seca y sin humor. «Eso es muy difícil, Ryder. No podemos acercarnos a ella lo suficiente para una cirugía. Ahora es una máquina de matar. Lo más humano es pegarle un tiro de plasma de alta densidad y acabar con su sufrimiento. Y con nuestro problema. Tiene que haber otra forma», supliqué desesperado. «Una forma de inutilizar el chip». Clad suspiró irritado. «Teóricamente, sí. El chip es vulnerable a una sobrecarga neuronal masiva, pero la descarga tendría que venir de dentro, de su propio cerebro. Una catarsis, un torrente de emociones tan abrumador que friera los circuitos. Pero como ves», dijo, señalando mi cabeza vendada, «ahora mismo su única emoción es la rabia homicida. Así que es imposible». «Imposible». Esa palabra resonó en mi cabeza, pero Clad me había dado la respuesta. Una catarsis, un torrente de emociones. No podía dejar que la mataran. Era mi culpa. Yo le había hecho esto. Yo tenía que arreglarlo. Con una fuerza que no sabía que tenía, empujé a Clad a un lado, salté de la cama y salí corriendo de la enfermería. Ignoré los gritos de los guardias y me adentré en los pasillos de mantenimiento, en las zonas oscuras y olvidadas del laboratorio. Tenía que encontrarla antes que ellos. La encontré en un cuarto de generadores auxiliares. Estaba acurrucada en un rincón, entre el zumbido de la maquinaria pesada. El color rojo de su piel se había atenuado un poco, pero seguía siendo el color de una brasa a punto de reavivarse. Me acerqué despacio, con las manos en alto. «Valira, soy yo, Miguel.
susurré. En cuanto oyó mi voz, su cabeza se levantó de golpe. Sus ojos clavaron en mí y el rojo de su piel se intensificó al instante. Se puso en pie de un salto, lanzando un gruñido que hizo vibrar el suelo. Se abalanzó sobre mí antes de que pudiera dar un paso atrás. Me derribó, su peso aplastándome contra el suelo. Era como tener una montaña encima. Su rostro estaba a 100 centímetros del mío. Podía oler su aliento, cargado de furia y dolor. Sus manos enormes se cerraron alrededor de mi cuello. La presión era inmensa. Val, escúchame. Lo siento. Jadeé, mientras el aire empezaba a faltarme. Clad me obligó. No había reconocimiento, solo rabia. La bestia que yo había ayudado a crear iba a matarme. Y mientras la vida se me escapaba, las palabras de Clad volvieron a mí. Un torrente de emociones tan abrumador que friera los circuitos. Rabia, dolor, miedo. Tenía que darle algo más, algo que rompiera el ciclo, algo que nunca hubiera esperado. Con mi último aliento, con la oscuridad cerrándose sobre mi visión, hice lo único que se me ocurrió. Incliné mi cabeza hacia la suya y la besé. Fue un beso torpe, desesperado, el beso de un hombre que se está ahogando. Pero fue real, y por un instante, el universo se detuvo. Sentí una sacudida recorrer su cuerpo, como una descarga eléctrica. Un gemido brotó de su garganta, no de rabia sino de pura confusión. Y entonces ocurrió. El color de su piel empezó a cambiar. El rojo furioso retrocedió, dando paso a ráfagas de azul, de verde, de amarillo. Un caleidoscopio de emociones desatadas. Un suave brillo dorado emanó de su cabeza, seguido de un chispazo casi inaudible. El chip se había frito. La presión en mi cuello desapareció. Se apartó de mí, cayendo sentada a mi lado. Su piel volvió lentamente a su color violeta galáctico. Sus ojos, ahora de un azul profundo y lleno de lágrimas, me miraron. La rabia se había ido. Solo quedaba el dolor y el recuerdo. Miguel, susurró con su verdadera voz, la voz que creí que nunca volvería a oír. Tosí, intentando recuperar el aliento. Lo siento, le dije, con la voz rota. Val, lo siento tanto. Le expliqué todo. La deuda, la amenaza de Clad, la traición forzada. Ella escuchó en silencio, las lágrimas trazando surcos brillantes en su piel de estrella. Cuando terminé, no dijo nada. Simplemente extendió su mano, una mano que podría haberme aplastado, y con una delicadeza increíble me acarició la mejilla. «Me salvaste», dijo. «Tú me salvaste a mí», respondí. «Y ahora voy a sacarte de aquí. Te lo prometo». Y lo hice. Juntos, nos abrimos paso a través del caos de un laboratorio en alerta máxima. Ella ya no era una bestia furiosa, pero seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Doblaba puertas de acero como si fueran de papel de aluminio y apartaba a los guardias con empujones que los mandaban a volar. Yo, con mi fusil de plasma, me encargaba de las cerraduras electrónicas y de cubrirnos las espaldas. Robamos una pequeña nave de carga del mismo muelle que casi se convierte en su prisión. Mientras nos alejábamos de aquel planetoide maldito, Valira se sentó a mi lado en la cabina del piloto. Miró por el ventanal el lienzo negro salpicado de estrellas. «Nunca había visto esto», dijo en voz baja. «El de verdad». Puse mi mano sobre la suya. «A partir de ahora, solo verás cielos de verdad, Val, de todos los colores que puedas imaginar». Ella giró su rostro hacia mí, y en sus ojos vi nacer una galaxia nueva, una llena de esperanza. Me sonrió, una sonrisa de verdad,
Y supe, en ese momento, que mi deuda estaba saldada, no la de los créditos. Esa ya no importaba. La deuda con mi propia alma. Juntos, pusimos rumbo a los confines de la galaxia, dos almas rotas que habían encontrado la forma de repararse la una a la otra. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro